cordiales, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro virtual de este curso de supervisión y administración de recursos humanos. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que es en sí la supervisión, entre otros elementos que son los que permiten que el supervisor ejecute de la mejor manera su función. En este sentido, hay que determinar o identificar que el supervisor tiene unas habilidades que hacen que su función sea percibida por sus subalternos de una manera agradable, amena. Es decir, en ese caso, el supervisor, más que el jefe, es la persona que acompaña. Es un compañero que guía, orienta, dirige al lado del personal que ejecuta sus labores dentro de su área de competencia. En este sentido, tenemos que la supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene como fin fundamental utilizar racionalmente los factores que hacen posible la realización de los procesos. Cuando decimos una actividad técnica es porque este supervisor debe tener conocimiento claro y preciso sobre las acciones que desempeñan sus trabajadores. Es decir, mal podría ser catalogado una persona como supervisora si no sabe qué es lo que hacen sus trabajadores. Entonces, eso vendría a transformarse en una incongruencia, porque ¿cómo puede exigir el supervisor determinados objetivos a sus trabajadores si él desconoce su área específica? Así mismo tenemos que el hombre es la materia prima, los equipos, la maquinaria, las herramientas, el dinero, entre otros elementos que en forma directa o indirecta intervienen en la consecución de bienes, servicios y productos. Es el ser humano el que dinamiza, el que dirige, el que orienta, el que realiza el proceso. Podrán existir determinadas herramientas en maquinaria avanzada, pero si el factor humano no está presente, pues eso hace que las funciones o los procesos que realiza la empresa, la institución o la organización no culminen como se tenga esperado. Asimismo, podemos leer al final de esta lámina que todos ellos, destinados a la satisfacción de necesidades de un mercado de consumidores cada día más exigente y que mediante su gestión puede contribuir al éxito de la empresa. Es decir, el supervisor, con todas estas herramientas, con todos estos equipos, ante una sociedad que exige más y mejor calidad, sin un buen supervisor, podría convertirse en algo inoperativo e inclusive hasta perjudicial para las finanzas de la empresa. El supervisor debe tener, como les decía al comienzo, unas categorías, unas habilidades, unas capacidades. ¿Qué es lo que hace el supervisor? No hay labor más importante
difícil y exigente que la supervisión. Por ello, una buena supervisión reclama más conocimiento, habilidad, sentido común y previsión que casi cualquier otra clase de trabajo. El éxito del supervisor en el desempeño de sus deberes determina el éxito o el fracaso de los programas y objetivos del departamento. Es decir, podemos sacar o extraer de este párrafo unas palabras claves que son vitales para el buen desempeño del supervisor. Tenemos la palabra conocimiento, habilidad, sentido común y previsión. Estos cuatro elementos hacen que la labor del supervisor se lleve de la mejor manera. Es decir, con un conocimiento apropiado, él puede acompañar directamente a sus trabajadores. La habilidad es lo que es el factor que hace que el supervisor pueda mediar, pueda conciliar y subsanar cualquier inconveniente, cualquier conflicto que pueda presentarse. Y el sentido común, pues lógicamente determinar qué es lo que se está haciendo bien y en qué se está fallando. Este sentido común es lo que hace que el supervisor, ante una situación inesperada, pueda responder de una manera práctica, positiva y dinámica ante el conflicto que pudiese suscitarse en un momento dado. La previsión sería el cuarto factor o elemento. ¿Por qué? Porque el supervisor debe conocer cuáles son sus trabajadores, cómo están, quiénes son. Y entonces esto le va a permitir tener un banco de información que pueda ser usado en un momento dado para prevenir cualquier eventualidad que debido a las circunstancias pudiera presentarse. Continuando con el segundo párrafo de esta lámina, el individuo solo puede llegar a ser buen supervisor a través de una gran dedicación a tan difícil trabajo y de una experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida por medio de programas formales de adiestramiento y de la práctica informal del trabajo. Podemos decir que si extraemos unos elementos clave de lo que les acabo de compartir, tenemos que el supervisor debe ser un sujeto que tenga una gran dedicación y entregado al trabajo. Es decir, que ame lo que le guste, que se dedique, porque a medida que él desempeña o realiza su trabajo, pues va a adquirir la seguridad que en un momento dado lo va a convertir en un supervisor. A través del tiempo, este trabajador abnegado que se dedica a realizar su labor de la mejor manera va a adquirir una experiencia que va a ser el piso sólido que le permita a él tomar las decisiones en un dado caso en el cual tenga que correr riesgo. Entonces tenemos dedicación, tenemos la parte de la experiencia y la satisfacción por lo que hace. Cabe mencionar que también existe un elemento que es la preparación, que es la formación, que le puede dar la institución, la empresa, la organización, en un momento dado para prepararlo, o de manera informal, que él mismo busque prepararse, busque formarse.
A continuación, permítanme compartir con ustedes los objetivos de la supervisión. Tenemos mejorar la productividad del talento humano por medio del desarrollo óptimo de los recursos. Es decir, un buen supervisor logra que sus empleados, que sus obreros, que sus trabajadores rindan de una manera plácida, de una manera amena, agradable, y ello conlleva a que esta satisfacción permita, de cierta manera, hacer el uso no tanto correcto, sino óptimo de los recursos que posee para realizar su labor. Es decir, un trabajador que desempeñe de la mejor manera su, sus habilidades, sus funciones, pues le va a ocasionar una mejora sustancial al departamento o y a la institución, por supuesto, donde él se desempeña. En segundo lugar, tenemos que, como objetivo de la supervisión, tenemos obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Es decir, cada actividad en la cual sus trabajadores, con este supervisor que está al frente, le va a permitir obtener unos beneficios económicos. ¿Por qué? No se va a desperdiciar material, no hay necesidad de cancelar horas extras porque las actividades, los trabajos, las tareas se hacen en el tiempo en el cual están planificadas. Como tercer objetivo de la supervisión tenemos desarrollar constantemente a los talentos de manera integral. Es decir, el supervisor acompaña, motiva, dirige. Digamos otras palabras, es el líder. Ejerce su liderazgo y en la medida que conoce su personal, él va detectando cuáles son los talentos que en un momento dado puedan llegar a ocupar cargos de supervisión o de niveles más altos. Asimismo, como un cuarto objetivo de la supervisión, tenemos que la supervisión en sí contribuye a mejorar las condiciones laborales del trabajador. ¿Por qué? Porque al estar el trabajador dentro de su área, el área de influencia, donde tiene sus trabajadores, pues va detectando por cuenta propia o a través de la comunicación fluida, dinámica y sincera con sus trabajadores, que le permitan mencionar o identificar las debilidades o fallas para poder realizar su labor de una manera óptima. Esto quiere decir que el supervisor debe detectar en qué se está fallando para tomar el caso en sus manos, elevarlo a su nivel superior inmediato y a su vez poder regresar y darle a sus trabajadores las mejoras laborales que ellos se merecen. Que el supervisor, como cualquier otro administrador, tiene que aplicar los principios sobre dirección, coordinación y por lo tanto su funcionamiento se refiere a respetar ciertas reglas. Más que respetar, digo yo, compartirlas y hacer que sus trabajadores las conozcan, las respeten y las ejecuten para que los objetivos de la institución, de la empresa, puedan ser llevados de la mejor manera. La supervisión es de una importancia para la empresa, ya que mediante ella
se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos para que logren los objetivos. Es decir, el supervisor debe estar al lado de sus trabajadores, debe motivarlos, debe acompañarlos. Y si queremos ir más allá, debe liderizar el proceso de laboral de sus trabajadores. Y aquí tenemos que el supervisor es el eslabón que une el cuerpo administrativo con los trabajadores y empleados, estando en contacto inmediato con unos y otros. Es decir, el supervisor es el elemento intermedio entre el engranaje de la gerencia y de la base laboral. ¿Por qué es tan importante la función del supervisor? Porque él escucha lo que dicen, lo que transmiten, lo que piden los trabajadores, las exigencias, por un lado. Y por otro lado, pues este supervisor escucha, comparte, dialoga y afecta los lineamientos u órdenes que la empresa quiere hacerle llegar a sus trabajadores. También el supervisor es importante porque la productividad del personal para lograr los objetivos se debe a que él va a estar ahí acompañando con cuadros estadísticos a la mano o con material a la mano que le permita ir colocando referencias para saber en qué manera puede ser mejorada la productividad. También tenemos que la supervisión en cuanto a la observación de la comunicación, motivación y del marco formal de disciplina. El supervisor debe ser una persona abierta que pueda escuchar tanto a unos, la alta gerencia, como a otros, el personal de base o personal que esté trabajando con él. En ese sentido, la comunicación es importante porque es a través de la comunicación como se motiva al trabajador para que siga adelante, para que desarrolle mejor sus quehaceres diarios. Es decir, la comunicación debe tener cierto grado de calidez, de amistad, para que las órdenes, los lineamientos puedan ser tomados de la mejor manera, asimilados, interiorizados y aceptados por los trabajadores, para de esta manera buscar que los mismos den o presenten lo mejor de sus funciones. También tenemos que dar como importancia del supervisor es la relación entre jefe y subordinado. El jefe, pues lógicamente, es la persona que está por encima del personal de base y el supervisado, el personal de base de la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos hablando de jefe, pero yo pienso que más que jefe es el líder, es el compañero, que tiene una jerarquía, pero que igual ayuda a impulsar, a motivar al personal para que realice de la mejor manera su función. Otro aspecto es la corrección de errores. El supervisor tiene el deber de ir corrigiendo aquellas situaciones anómalas, irregulares, que no correspondan a lo ejecutado para el momento o que no correspondan
con la imagen, la misión o la visión de la empresa. Como característica del supervisor tenemos, en cuanto al área de trabajo, el aspecto laboral, conocimiento de las tecnologías de la función que supervisa. Ya lo comentamos al principio. Características de los materiales. Pues aquí vamos a encontrar varias perspectivas. ¿Sí? Características de los materiales. ¿Por qué? Porque hay diferentes funciones en las cuales el supervisor pues, se desempeña. Entonces, en cuanto a características de los materiales, pues hay materiales que el supervisor debe hablar con la alta gerencia o con su jefe inmediato para que lo que se vaya a hacer se haga con un elemento de mejor calidad. Y es ahí donde el supervisor debe expresar: no nos pidan que hagamos maravilla con este material, utilizando una microdramatización por parte del supervisor. También tenemos la calidad deseada. Muchas veces, por falta de supervisor, teniendo, teniendo los materiales y las tecnologías, no se obtiene la calidad deseada. ¿Por qué? Porque no hubo alguien pendiente de que lo que estaban haciendo lo estaban buscando de la mejor manera o lo estaban desempeñando de la mejor manera. Y ahí tenemos la calidad deseada. Costos esperados. En cuanto a los costos esperados, vamos a aclarar que todo debe llevar un plan de acción. Y en ese plan de acción vamos a conseguir que hay unas actividades que pueden generar un costo extra. Si el material no se usa con la tecnología y en el tiempo estipulado para tal fin, se genera un costo extra que indudablemente va a repercutir en las finanzas de la institución o de la empresa. También tenemos que, como característica del supervisor, tenemos procesos necesarios. En ese sentido, el supervisor debe estar al tanto de qué se está haciendo, qué se requiere, qué se necesita, con quiénes, con cuántos, para poder cumplir con la misión y la visión de la institución. Vemos en la parte inferior derecha: el personal supervisor ejerce una dirección democrática sobre los trabajadores a fin de desarrollar al máximo las potencialidades de este. Es decir, el supervisor debe escuchar a ese personal para tomar las decisiones pertinentes. Algunas veces los que escuchan pues no tienen o no ponen el énfasis para que sus talentos sean descubiertos o analizados por el supervisor. Entonces, en este sentido, pues, este liderazgo democrático queda con ciertas vacantes. Quien ejerce las funciones de líder debe poseer las cualidades para realizar un liderazgo fuerte y positivo. Es decir, ¿y qué hacer? Pasar de ser un supervisor a un líder debe tener unas cualidades que la hagan o lo hagan fuerte, específicamente en el trato de las personas. En este caso, que pueda sentarse a hablar de tú a tú, que pueda formar, que pueda corregir, que pueda
hasta, si se quiere, en un momento dado, hasta amonestar. Esa es la función del supervisor: acompañar, dirigir, ejercer su liderazgo. En cuanto a la supervisión administrativa, está directamente relacionada con una técnica de gestión. Es decir, la parte administrativa, la parte operativa, pues se diferencia y debe tener supervisores acordes al área en la cual se ejerce la acción de supervisar. Esta supervisión se da siempre en el marco de una organización con el objetivo prioritario de que se cumplan los objetivos de dicha organización. Es decir, el supervisor administrativo, por darle un nombre, pues debe tener claro cuáles son, cuál es la misión, la visión, y determinar cuáles son los objetivos de la organización. También tenemos como funciones de la supervisión administrativa la selección y contratación del trabajador, la colocación del trabajador en un puesto de trabajo concreto, planificación del trabajo, distribución del trabajo, delegación del trabajo, dirigir, revisar y evaluar el trabajo, coordinar, distribuir información, rebajar tensión. Fíjense que no solamente el supervisor es que esté al lado dando órdenes, no, el supervisor también juega un papel importante, como es el de reclutamiento y selección. Porque al llegar un trabajador, el supervisor debe ser el que le dé la luz verde, el que lo acepte. Si él conoce claramente su función, pues puede hacer un sondeo, una prueba diagnóstica para identificar qué sabe o qué no sabe el trabajador que recién está llegando. Se planifica el trabajo, se distribuye, se delega, dirige, revisa y evalúa. Es decir, desde que se empieza la función de este procesamiento técnico o laboral hasta que termina con un resultado específico, no cesa la labor del supervisor. También dice que la de coordinación, distribuir información, introducir cambios y nuevas ideas. Y ese sentido es no quedarse estático, fijo, sino pensar qué otra cosa puedo hacer para mejorar esto que estoy haciendo. Y finalmente, el de rebajar tensiones. Es decir, si hay dos profesores, dos trabajadores que tengan determinado problema, el supervisor debe mediar y evitar inclinarse hacia uno o hacia otro elemento, otro factor. Al contrario, debe mediar, debe conversar, debe escuchar y aportar las posibles soluciones que puedan surgir. También tenemos aquí una cita anónima que nos dice: la buena supervisión equivale a obtener de los individuos de un departamento lo que el supervisor quiere que se haga, cuando él quiere y en la forma en la que él dice, porque ellos quieren hacerlo. Es decir, el supervisor convence, motiva para que los trabajadores hagan lo que quiere hacer el supervisor, cuando él quiere, en la forma, pero de una manera amena, que la hagan porque lo quieren hacer. Ese es el secreto, de convencer, de motivar a los trabajadores para que ellos puedan realizar y desarrollar los objetivos de la empresa o de la institución en su quehacer diario, continuo, sin que el supervisor esté presente. Simplemente
que valga su opinión, que valga su calidad de respuesta. No necesitamos el supervisor al lado, nosotros sabemos qué es lo que queremos hacer y aquí está, lo hacemos. Ese es el gran secreto de la supervisión, muchachos. Pues, estimados participantes, con esto damos por concluido este encuentro virtual. Pueden apreciar que en la medida que ustedes van avanzando en su carrera, se van a conseguir una especie de red que hace que las materias se interconecten o entrelacen. Hay temas que veremos en supervisión y administración de recursos que tal vez vayan a ver en otro curso. Estimados participantes, sin ninguna otra cosa más que decir, me resta informarles que cualquier inconveniente, con toda duda, sin dudarlo, sin pensarlo, una vez me pongo a sus órdenes para ayudar. Un gran abrazo. Saludos.